nos acompaña el profesor Mario Sinaí, que ha llegado nuevamente aquí a la ciudad de Río Tercero. Ha gestado esta invitación Adrián Vitali, un hombre que ha sumergido, ha conocido algo más sobre este holocausto de la guerra en Europa y todo lo que dejó. Y este profesor también conoce sobre esto, porque además, ya lo vamos a estar preguntándole, tengo entendido que ha sido parte también del ejército israelí en algún momento. Es un hombre que nació acá, bueno, nos va a comentar porque no es la primera vez que pasa por Río Tercero. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchísimas gracias, un honor y un placer muy grande para mí estar aquí. Bueno, Mario, ¿es así? ¿Estuvo en las filas del ejército israelí usted? Sí, yo tengo doble nacionalidad. Nací en Argentina, en Buenos Aires. Pasé siempre mi infancia aquí en Córdoba, por eso tiene un lugar muy cálido en mi corazón. Siempre los meses de febrero pasábamos aquí en vacaciones. A los 15 años emigré a Israel. Tengo la doble nacionalidad y como obligación de todo joven israelí, el ejército obligatorio, del cual finalmente hice carrera. Estuve 22 años en el ejército de grado mayor y pasé un periodo largo de mi vida en el ejército israelí. Bien, sin duda eso fue tal vez lo que le haya motorizado de trabajar y de incursionar en esto, en el holocausto. Ya vino una oportunidad, lo marcamos recién a Río Tercero, tuvo contacto con alumnos de algunas escuelas, sí, presentando un trabajo y ahora viene con otro libro. Sí, es cierto. Entonces, bueno, el tema estuvo siempre presente en mi casa. De ambos padres, abuelos, son sobrevivientes no directos, ya estaban en la Argentina antes, pero ambos han dejado sus familias en Europa. Así que de alguna u otra forma nos consideramos sobrevivientes de esta catástrofe humana. Bien. Bueno, en la oportunidad viene con otro libro, sí, que lo tenemos por allí, El Nacionalsocialismo contra el Mundo Civilizado. ¿Nos podría decir algo, Mario, sobre esto? Es decir, cuando habla sobre el mundo civilizado, porque sabemos que los nazis quisieron ser ellos lo que imponer la cultura, que todos el mundo los mirara a ellos, ¿no? Como una gran élite. Bueno, es que estás exactamente en el punto correcto. Siempre asociamos el holocausto con los judíos, y es cierto, pero no fueron las únicas víctimas, fueron los primeros en la lista. Y no solo porque el destino de los gitanos, por ejemplo, y de los judíos fue el mismo destino. Y no solamente los judíos y los gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, discapacitados físicos y mentales, disidentes políticos, socialistas, comunistas, y todo el que no iba dentro de la designación de lo que son los arios, y dentro también de lo que son los arios, los que no iban con la identidad política del nacionalsocialismo, y por eso el título es El nacionalsocialismo contra el mundo civilizado, que rescata o intenta rescatar historias emergentes de la barbarie nazi, y en este caso específicamente en este libro son todos personajes no judíos. ¿Y qué historia? Porque el nacionalsocialismo fue una implosión, que se puede decir, en el mismo pueblo alemán, ¿no? Sí. Nace él mismo, claro, en forma democrática, sube con elecciones democráticas. A los 2 meses anula la Constitución de la democracia, que es uno de los mensajes del Holocausto. Aprender a detectar a aquellos que intentan utilizar la democracia para destruirla desde dentro. Qué barro. Bueno, ¿hay testimonios, me decía usted, en este libro? Sí, son historias emergentes que estaban escritas en otros idiomas. Yo las traduje al español, las junté, les di un nuevo significado, busqué las fuentes de cada uno de ellos, y son todas historias de personas no judías, claro, que todas han sufrido bajo las garras del nazismo. Bien, ideologías, lavado de cabeza, como se decía en aquel momento, tal vez, algunas técnicas que lamentablemente fueron utilizadas por militares, porque aquí tenemos algo de ese, de lo que dejó en la dictadura en la década del 70 acá en nuestro país, ¿no? Sí, justamente hoy a la tarde tengo también una charla con Gendarmería y con la policía, que me importa mucho porque hablamos del tema de la obediencia debida y la impunidad que no existe, gracias a Dios, y que yo creo que tenemos que aprender a valorar la democracia como un valor logrado por la humanidad que no es obvio, ni para nosotros ni para un país como la Argentina, especialmente con lo que ha pasado en la última dictadura militar, que no son comparables, son escenarios y son eventos totalmente incomparables, pero hay líneas paralelas. Sí, lo de Fujimori también lo podemos tomar así, ¿no? Lo de Fujimori en Perú, en algún momento. Bueno, no estoy seguro que sea comparable, pero bueno, podría llegar a ser. Pero aquí, sin ir muy lejos, aquí La Perla. Sin ir muy lejos, aquí La Perla y allá Auschwitz, no es lo mismo, no se puede comparar, hay líneas paralelas. Yo comienzo mi charla con los gendarmes y con la policía, dando 3 testimonios, preguntando si los pueden identificar, que no los pueden identificar, y son 3 testimonios de La Perla. Donde hablan de fosas, de fusilamientos, de quema de cadáveres, de desaparecidos. Son realidades paralelas, distintas, pero hay un paralelismo que podemos analizar.
Parece como que el común de la gente por allí habla y dice cómo se revirtió toda esa figura, más allá de los derechos humanos, que bueno, dicho sea de paso, se acaba de detectar ya la nieta 129, Amén. ¿no? A propósito. Sí. Pero digo, es como que hemos roto también la imagen institucional. Tal vez sea un desgaste esto, se revirtió la esencia. Apunto más bien a la policía en su accionar, ¿no? Porque tienen que estar preparados emocionalmente frente a alguien, un agente agresor, que el ciudadano constantemente está agrediéndolo, y hemos tenido episodios aquí en el pueblo democrático de nuestro país, hechos lamentables, ¿no? Sí. Donde que son trabajadores, ni más ni menos. Por eso lo tomo y apunto la decisión que toma usted, ¿no? De tomar el contacto con la policía. Sí, y justamente me decía, que también estuvimos en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, con los gendarmes y con la policía, y me decía el comandante de los gendarmes una frase que me pareció magna, que hay que aprenderla y estudiarla. Decía: mi horizonte es la Constitución y el margen es la ley. Claro, pero a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Quién respeta la ley ni hablar de la Constitución, no? Porque a eso a uno le llama poderosamente la atención, un Estado democrático, ¿no? Sí, pero justamente con ellos hablando, y también lo voy a hacer esta tarde con los gendarmes y la policía aquí de este lugar, el hecho de que diferencia entre la culpa y la responsabilidad. La culpa la lleva la generación perpetradora, y la responsabilidad y esa mancha que quedó todavía la sigue llevando el actual. Lo mismo decimos con Alemania. La culpa la lleva la generación perpetradora, pero Alemania de hoy lleva la responsabilidad y no la culpa. Diferenciamos entre culpa y responsabilidad. Y Alemania lo asume con mucha responsabilidad. Lo mismo, estando frente a gendarmes y policías que ayer estuvimos, de 18, 19 años, que no habían nacido claro, por en esa eso. época. Ellos nos llevan la culpa de lo que pasó. Hay una mancha que no se va a quitar, pero sí tienen la responsabilidad, tienen que asumir la responsabilidad para cambiar ese paradigma. Y que podamos apreciarlos y respetarlos como quienes les damos las armas para que nos defiendan. Claro, y además concientizar y otorgar una suerte de herramientas, exacto, ¿no? Para tener una suerte de blindaje, por así decirlo, ¿no? Exacto, y aprender de que no existe la impunidad. O sea, ¿qué es la obediencia debida y la impunidad que se creían impunes? Claro. Tanto allí como aquí. Yo siempre lo traslado en la actualidad de nuestro país. Hay personajes que se creen impunes, ¿no? Entre todos los hechos. Desgraciadamente todavía aquellos que se creen impunes. Y vuelvo a sucesos que por allí uno escucha de un policía que lleva el pan a su familia, tiene que soportar ciertos agravios, ¿no? Y que tiene que estar limitándose porque tiene una arma en su mano. A eso es. Bueno, ¿y qué dicen los jóvenes a todo esto? Porque usted viene de un cole hoy. Primero, los jóvenes, ha sido increíble ver su actitud, con qué respeto, con qué silencio y con qué calidez escuchan los testimonios, lo que tenemos que decir, las preguntas que hacen. Los veo muy tocados, porque trato siempre de visualizar, que no sean números, que no sean cifras, que no sean estadísticas, sino la personificación de las víctimas, ponerle cara, ponerle foto, ponerle una historia personal que se puedan identificar cómo sufrieron los jóvenes de su edad en otra realidad, y explicarles que en otras circunstancias podrían haber sido ellos. Claro. Entonces, cuando uno los hace tocar y sentir cerca a ellos y poder identificarse con eso, creo que les toca. He visto un público de jóvenes muy educados, muy pacientes, muy auditivos y muy con ganas de saber y de conocer, y muy atentos y muy respetuosos. Bien. Y muy respetuosos. Bien. Usted que está en Europa, digo, ¿no? Cerca. Bueno, cerca, o da vueltas ojalá, por lugares que tienen que ver con esta historia. Así. Una Europa convulsionada por estas horas, con gente que escapa, que llega. Sí. El otro día leía una noticia que lamentablemente, creo que era un barco italiano que rescató a unas personas que ingresaban, en España no los dejaron ingresar. Sí. De eso se trata, bueno, ¿no? España se siente en estos momentos invadida, esa es la sensación de que se sienten invadidos. Hay un problema humanitario, por un lado, que tenemos que ayudar y dar una respuesta, por otro lado una sensación de invasión, por otro lado fundamentalistas que son la minoría, son un grupo muy pequeño, no podemos acusar a todos y generalizarlo porque no lo es, un grupo muy pequeño fundamentalista, pero que hace sus perjuicios y sus daños y sus perjuicios. Y Europa está en un momento de crisis, de decisión, dónde están los límites y qué es lo que acepta, dónde está el concepto humanitario, y dónde está el límite en lo que un país puede absorber a extranjeros. Pero no tan solo España, ¿no? Hay otros países que Europa, también están. Toda Europa, Alemania principalmente, sí. Italia, toda Europa está hoy. Una sensación
Por último, profe, porque se nos va el tiempo, ¿esta tarde está en otro establecimiento educacional, digo? Sí, esta tarde estamos en otro colegio. Y después la capacitación que me marcaba. Sí, después los docentes, sí, la policía y los gendarmes. Bien, ¿y a dónde va a ser eso? ¿En un auditorio aquí, en Río Tercero? En el IDES. En el IDES, de okay. Río Tercero. En el IDES de Río Tercero. Bueno, les deseo buena estadía, buena hospitalidad aquí en nuestra ciudad. Gracias por la visita y la charla que hemos tenido. Yo agradezco al intendente y a Adrián Vitali y a todos los que me acompañan. Es para mí verdaderamente un placer estar aquí y saber que queremos aprender todos juntos. Tenemos lo que aprender el uno del otro.